Veamos este caso. Tenemos un resultado de examen físico a 8 personas, 8 pacientes, donde tenemos el sexo, masculino, femenino, la altura de la persona, 1,83 m, 1,80 m, 1,70 m, cuánto pesa la persona y en este caso cuánto mide su pie, el- la longitud del calzado. Y nuevamente, no solamente queremos analizar la data, sino queremos también predecir. Yo tengo una persona que mide 1,89 m, pesa 68 kilos y su zapato mide 23 centímetros. Quiero saber qué sexo tiene la persona. En este caso tenemos variables numéricas. Una alternativa, que no necesariamente es la más aconsejable, sería convertir estos valores en variables categóricas. Por ejemplo, voy a soltar cualquier idea. En lugar de tener altura como números, yo podría poner etiquetas, ¿no? Persona alta, persona de tamaño medio y persona de estatura baja. Y poner cortes, ¿no? Más de 1,80 m es alta, entre 1,60 m y 1,70 m es de estatura media y más bajo es estatura baja. Y tendría tres etiquetas acá, tres categorías, que vendría a ser como el bachiller, alumno y egresado. El peso también, podría colocar intervalos y el calzado también. Y habría transformado la data a categórica. Y hago lo mismo que en el ejercicio anterior. Mis tablitas de frecuencia, mi likelihood como división y ya está. Pero no, en este caso vamos a tratarlas como numéricas, pero hay que tomar cierta presunción y para este ejercicio vamos a asumir de que las variables son normales, ¿ok? O sea, la variable altura, peso y calzado de la población dentro de cada clase es normal. Esa va a ser una suposición bien fuerte que estamos tomando. Y este caso en particular de asumir normalidad es lo que se conoce como Gaussian naive Bayes. O sea, el naive Bayes asumiendo distribución gaussiana o normal. ¿Ok? Que es un caso bien particular para variables numéricas, pero es muy útil y muy utilizado. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente, como en el caso anterior, calculamos las probabilidades a priori. Básicamente conteo. 4 hombres, 4 mujeres, 50-50. De manera general, sabemos a priori de que las clases de sexo M o F, clase 1 o clase 2, son equiprobables, tienen la misma probabilidad. ¿Ok? Segundo, acá ya no podemos hacer una tabla de frecuencias porque son variables continuas que estamos asumiendo normales, así que vamos a estimar los parámetros de una normal. ¿Cuáles son los parámetros de una normal? La media y la varianza. ¿Cómo vamos a calcularlo? Simplemente con nuestra data. Un promedio muestral, una media simple, y esto de acá va a ser una varianza pero ajustada a una media, ¿ok? Una muestra, perdón. No va a ser poblacional sino muestral. Calculamos el mu y el sigma cuadrado de cada clase y por cada variable. No es la media general de la altura, del peso y el calzado, sino es que es la media de cada variable dentro de cada clase. Acá vemos en términos general que la altura de una persona de sexo femenino es en promedio menor que una de masculino, el peso también y el calzado también. Y la varianza tiene más varianza el femenino que el masculino en este ejemplo en particular. Pero estas estimaciones son de la data, de la muestra. ¿Ok? Luego vamos a definir los likelihood. Nosotros asumimos normalidad. Entonces, acuérdense que likelihood era la probabilidad de que X provenga de la clase analizada en este caso. ¿Qué tan probable es que yo me encuentre una persona con esa altura dado que es sexo masculino? ¿Qué tan probable es que yo conozca una persona con ese peso y ese tamaño de calzado dado que es del sexo femenino? Como es una normal, vamos a usar la fórmula de la normal. Esta es una fórmula ya conocida por ustedes de una distribución normal. Y podemos graficar en color gris y color azul, dependiendo del sexo, cómo estaría la variable altura, cómo estaría la variable peso y cómo estaría la función de densidad de la variable calzado. ¿Ok? Ya no tenemos que dividir nada entre nada, simplemente vamos a conocer esta función de normalidad que ustedes ya manejan desde hace varios ciclos. Y nuevamente vamos a hacer esto. Vamos a presentar el dato que queremos evaluar, altura 1,89 m, peso 68 kilos, calzado 23 centímetros. Y vamos a calcular el likelihood por el prior, porque vamos a hacerlo proporcional a eso. Entonces, cuando la clase vale 1, sexo masculino, utilizamos esta fórmula acá y se dan cuenta es lo mismo. La probabilidad a priori, que es la probabilidad de pertenecer a la clase 1, que es 50%, por esto de acá. La probabilidad de que tu altura sea 1,89 dado que eres sexo masculino, por la probabilidad de que peses 68 kilos dado que eres de sexo masculino, por la probabilidad de que tu calzado sea 23 centímetros dado que eres de sexo masculino. ¿De dónde saco estas probabilidades? Simplemente reemplazando la fórmula de una normal. Y con eso tengo este valor de acá. ¿Ok? Este es un número muy chiquito porque en realidad es solamente el numerador. Tendría que haberlo dividido
entre la probabilidad de que yo tenga estas tres cosas, ¿no? 4.94 por 10 a la menos 5. Hacemos lo mismo para el caso 2, la misma idea. A priori de la clase número 2 por la probabilidad condicionada sobre la clase número 2. Reemplazamos los datos y tenemos esta probabilidad. Proporcional a este valor de acá. Acuérdense, esto es proporcional porque faltaría dividir sobre una constante. Pero como voy a comparar dos cosas que están divididas sobre lo mismo, es lo mismo que comparar el numerador. Y vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a escalar. Entonces la probabilidad de pertenecer a la clase 1, dada mi información fisiológica, vendría a ser esta de acá. La probabilidad de pertenecer a la clase 2, dada mi información fisiológica, vendría a ser esta de acá. ¿Qué quiere decir? Que a posteriori existe un 73% de posibilidades de ser de la clase 2, que sería sexo femenino, y un 27% de probabilidades de ser de la clase 1, que es sexo masculino. Entonces, yo sabía que esta persona tenía determinada altura, determinado peso, determinado tamaño de calzado, es mi evidencia. Mi hipótesis original era que había 50-50% de posibilidades de ser de cada sexo. La predicción es que esta persona es de sexo femenino, aunque la probabilidad a posteriori, que es 73%, es mayor que la a priori, que era 50%. ¿Por qué? Porque si yo reviso la data de la persona, veo que es una persona alta, con un tamaño de calzado no tan pequeño, pero pesa relativamente poco dado la altura que tiene. Entonces, la evidencia de que esta persona pesa poco, dada la altura que tienes, y el calzado tampoco es tan grande respecto a su altura, es un calzado intermedio, me hace ajustar mi expectativa. Yo ya no espero que sea mitad mitad, sino tiendo a pensar que muy probablemente sea de sexo femenino. ¿Ok? Nuevamente, he usado evidencia, en este caso la información brindada por esta persona, para ajustar mi suposición inicial, para ajustar mi conocimiento inicial, para ajustar la probabilidad a priori que yo manejaba. ¿Ok? ¿Qué cosas podemos hacer en general con los modelos de Naive-Bayes? Antes de meternos a cosas más complicadas, hay dos temas que siempre es bueno tener en consideración. Y es recomendable hacer cuando uno se enfrenta a estos modelos. En el primer caso, cuando tenemos modelos como en el primer ejemplo, en que tenemos variables categóricas, ¿no? Acuérdense, hicimos nuestras tablitas resumen tipo tabla dinámica y calculamos los likelihood y los metíamos en la fórmula. Acuérdense, en el numerador va la multiplicación de likelihood. ¿Qué pasa si yo no encuentro una combinación de clases y variables? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo encuentro que nunca han contratado a un alumno? Solamente han contratado a bachilleres y a egresados. Yo tendría un likelihood de 0. La probabilidad de ser alumno, dado que te contrataron, sería 0. Entonces mi numerador siempre sería 0, porque 0 por cualquier cosa es 0. Y se cancelaría todo y todas mis probabilidades serían 0. Y no tendría sentido, ¿no? Cualquier dato que yo meta tendría probabilidad 0. Ya se me distorsiona todo mi análisis. En estos casos, cuando tenemos una frecuencia igual a 0 en algunas clases, lo que se recomienda es hacer un ajuste. Está lo que se llama corrección de Laplace, que es añadir un sesgo, o sea, sumarle 1 a todos los casos. Hago mi tabla dinámica de conteos y a todos los casos le sumo 1. Es un número pequeño que no debería distorsionarte las proporciones. Y con eso me aseguro de al menos tener un ejemplo de cada combinación, para que cuando calcule mi numerador no se me vaya todo a 0. ¿Ok? Obviamente este ajuste de más 1 suele tener ciertas eh, eh, correcciones al denominador para que todo cuadre, pero la idea siempre es sumarle más 1 a todo para que no haya ningún 0, ningún hueco, ningún caso raro. ¿Qué otro ajuste es bueno hacer? Vean lo que nos salió en el segundo caso. En el segundo caso, que era una distribución normal o asumíamos normalidad, la, el numerador nos salía un número demasiado chiquito, por 10 a la menos 5, o sea, con 5 posiciones decimales del 0. Es un número muy chiquito. Al final, cuando hacíamos el escalamiento no pasaba nada porque nos quedamos con probabilidades más realistas, pero de por sí el número es bien chiquito. Lo que puede ocurrir en temas computacionales es lo que se llama underflow. O sea, el número se atomiza demasiado que las computadoras ya no es eficiente manejarlo, es más, no puede hasta distinguir números tan pequeños en sus algoritmos de optimización. Para evitar eso, porque al final multiplico probabilidad por probabilidad por probabilidad por probabilidad. Pues, ¿no? Si yo multiplico probabilidades seguidas y cada una obviamente menor a 1, se va a hacer más chiquito y más cercano a 0 el número. Lo que se recomienda a veces es, en lugar de multiplicar cosas, sácale logaritmo a toda la expresión. La función logaritmo es una función monótona
creciente, así que el logaritmo de A es mayor al logaritmo de B si es que A es mayor a B. Entonces, en lugar de multiplicar cosas, si yo saco logaritmo, acuérdense por reglas del logaritmo de A por B, yo lo puedo descomponer en logaritmo de A más logaritmo de B. Eh, entonces, en este caso, simplemente saco logaritmo a todos y en lugar de multiplicar probabilidades, voy a sumar logaritmos. Y así ya me evito el problema de que eso se vaya a cero, o se vaya a un número demasiado chiquito y caiga en underflow. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas buenas o ventajas tiene el naive Bayes y qué desventajas? Porque también las tiene. Como ventaja es que es bien fácil de implementar, es muy simple. Se dan cuenta, solamente es cuestión de calcular las probabilidades, los likelihoods y ya. Simplemente reemplazar fórmulas. No hay que optimizar nada. Basta con tener una relativamente poca data de entrenamiento si lo comparamos con otros modelos. No es sensible a características irrelevantes, a features irrelevantes, porque probablemente estos features irrelevantes se diluyan cuando calculemos los likelihoods. Sirve o se puede utilizar para datos continuos y discretos, como hemos visto. Es altamente escalable porque, dense cuenta, calculamos las probabilidades a priori, los likelihoods, y ya no importa, cualquier dato nuevo que venga, simplemente lo metemos en una fórmula sencilla de puras multiplicaciones o suma de logaritmos y obtenemos el valor que queremos. Esa rapidez para ser calculado y para predecir es una ventaja muy fuerte porque permite que sea desplegado en predicciones en tiempo real. No tengo que esperar un día, hacerlo al final del día como los clásicos modelos, sino que en tiempo real puedo utilizarlo y muchas de las aplicaciones justamente se basan en eso. Y además algo muy bueno que ustedes van a disfrutar bastante es que no tienen que ajustar ningún hiperparámetro. No es como el KNN, por ejemplo, que primero hay que determinar el K óptimo. Acá no hay ningún parámetro o hiperparámetro a ajustar, simplemente calculen las probabilidades y ya está. Como desventajas que tenemos, esta presunción de independencia, que es la base del naive Bayes, en la vida real no se cumple, pues, ¿no? En la vida real las variables no son independientes entre sí, no es alguna suposición realista. Igual es robusto ante esto si es que hacemos algunas transformaciones como componentes principales, pero conceptualmente no es un supuesto tan realista. Eh, Justamente por este supuesto, si mi data está muy correlacionada entre sí, el modelo no funciona tan bien. Y también, como estoy asumiendo que las variables son independientes, de repente hubiera sido bueno considerar de que sí hay relaciones entre las variables, sí empiezan a interactuar entre ellas, pero este modelo no captura esas interacciones. No captura que la variable x1 interactúa con la x2 porque asume justamente que son independientes. Y también, aunque de repente es un poquito raro entender eso, este modelo es un buen clasificador. O sea, la etiqueta final, la clase final predicha suele ser buena. Pero lo que suele no ser tan bueno es la probabilidad con la que predice. O sea, estos ejemplos que yo he puesto, ¿no? Que al final que era 73 contra 27% o 64 contra 33 son ejemplos. En la vida real, las probabilidades terminan siendo más extremas, tipo 99% contra 1% o 99.9999% contra 0.0001%. La clase de repente al final está bien hecha, ¿eh? Y yo podría decir, el modelo funciona bien y punto. Y sí, puede ser. Pero si yo quiero hacer un análisis posterior con las probabilidades son muy extremas, digamos, el modelo es demasiado seguro del mismo y puede meter la pata muy feo por eso. ¿Qué otras variantes podemos suplicar? Ya hemos visto el naive Bayes clásico con variables categóricas y el Gaussian, ¿no? Para variables normales. Tenemos, por ejemplo, el multinomial naive Bayes, que en este caso asume no que son normales las variables independientes, sino que son más de una distribución multinomial. Básicamente, lo que te muestran son frecuencia de ocurrencia de eventos. Una multinomial es una distribución que te arroja cuántas veces o cuántos casos de determinada clase tú esperas. ¿En qué casos se utiliza esto? Cuando, por ejemplo, quiero hacer un modelo de clasificación de documentos. Yo quiero hacer un modelo que me prediga si la noticia es una noticia de espectáculos, de ocio, de deportes o de política. Y lo que voy a contar son palabras o términos clave, ¿no? Entonces estas variables va a ser cuántas veces aparece la palabra congreso, cuántas veces aparece la palabra fútbol, cuántas veces aparece la palabra Taylor Swift. Ya. Eso es una distribución multinomial y este modelo asume ese comportamiento y te calcula el likelihood de esta forma, ¿no? Tenemos también modelos Bernoulli. Acá nuevamente es una presunción sobre las variables explicativas, en este caso asume de que es una variable Bernoulli. Ya no es cuántas veces aparece la palabra, sino simplemente si aparece o no aparece.
Y nuevamente acá aplica esta suposición y puedes utilizar esta fórmula para likelihood. ¿Ok? Es muy útil cuando lo que te importa no es la cantidad de veces que aparece, sino simplemente si apareció o no apareció la palabra o la variable que voy a usar para explicar mi clase. Tenemos una que se llama Complement Naive Bayes, que es como la multinomial, solamente que la construcción es un poquito más compleja porque ya no es solamente la cantidad de veces que apareció el término, sino al revés, la cantidad de veces que no apareció el término. Y se suele usar cuando la data está desbalanceada. Tenemos el kernel naive Bayes. En lugar de asumir que la data es normal, o multinomial, o binomial, acá no asume nada. Simplemente haces un análisis de la data y ves el comportamiento de la data haciendo una estimación de densidad para ver cuál sería la distribución más ajustada o más precisa a tu data. No asumes de antemano que es normal, no asumes que es multinomial, no asumes nada, simplemente analizas la data y ves cuáles son los valores, la media, mediana, percentiles, diferentes métricas de dispersión y con eso calculas las probabilidades. Es, digamos, darle más libertad matemática al modelo y no restringirlo solamente a un tipo de distribución. Y tenemos modelos híbridos, donde combinamos diferentes tipos. Tú puedes tener una base de datos con variables categóricas y variables numéricas y variables gaussianas y variables multinomiales y binomiales y simplemente construyes un modelo que te mezcla todo este tipo de variables. ¿Ok? Y es muy útil porque se aprovechan todo el tipo de datos, si no, no te ves forzado a cambiar el tipo de dato y perder información. ¿Qué aplicaciones tenemos? Clasificación de documentos, filtrado de spam, análisis de sentimientos, filtrado de contenido, sobre todo cuando ustedes suben un video a YouTube, no sé, y pasan un filtro de censura para ver si lo que está subiendo está contra alguna de las normas de YouTube. Y eso necesitas hacerlo en línea, pues, ¿no? Para filtrar lo que verdaderamente tengas que filtrar. Se usan modelos de bayesianos, aunque uno piense que son modelos malos, no. Son muy buenos para estos cositos, en los que tienes que aprender rápidamente y etiquetar rápidamente a una velocidad muy alta. Clasificación de imágenes también. Sistemas de recomendación de los aplicativos en muchos casos se basan en sistemas de Bayes porque tienen que tener una reacción rápida a los constantes cambios que estás haciendo en tu comportamiento. Reconocimiento del lenguaje también para ver qué estoy hablando, qué idioma estoy hablando, por ejemplo. Y clasificación en general, por ejemplo, de la música. ¿Okay? Se basan mucho en estos clasificadores que tienen ciertos supuestos que pueden sonar medio raros, pero hay forma, como les digo, de darle la vuelta o en todo caso saber convivir con eso o usar modelos un poquito más complejos. Si yo no estoy contento con mi modelo asumiendo que son normales, entonces utilizo el kernel que no asume ninguna distribución. Si yo no estoy de acuerdo con mi supuesto de que las variables son independientes entre sí, entonces hago una primera limpieza de variables para quedarme con data que no esté altamente correlacionada, por ejemplo. Hay formas de darle vuelta a este tema. ¿Ok? Y ahora ya para terminar vamos a pasar a casos de aplicación ya prácticos. Vamos a ver tres ejemplos. Dos primeros ejemplos con la base de datos House 84, que es una base de datos de votaciones ya de la Casa de Representantes de Estados Unidos, donde tenemos 16 votaciones diferentes temáticas y finalmente a qué partido pertenece la persona. Vamos a tratar de ver si la persona es demócrata o republicana dada su votación. Y vamos a hacer dos casos. Un caso haciendo el tema de validación cruzada por tipo holdout y otro es usando el paquete MLR que ustedes ya conocen. Y también vamos a ver en un tercer ejemplo nuestra vieja base de Iris. Y acá vamos a hacer también un modelo de naive Bayes, pero ya no con variables categóricas, sino con variables numéricas. Simplemente para que vean cómo es que se calcula eso. Y acá vamos a jugar con dos escenarios. Asumiendo normalidad de los datos y dejando que sea el mismo programa el que decida qué cosas de la dispersión de la data va a utilizar. O sea, dándole libertad a decirle esto no necesariamente es normal, ya tú ve cómo lo analizas, ¿ok? Que es la estimación por kernel. Ahora vamos a pasar al RStudio para ver estos ejemplos. Vamos a ver ahora el primer ejemplo de aplicación en R de Naive Bayes, que como les decía es sobre la data de Houseboat 84, que es una base de datos donde tenemos diferentes votaciones de los representantes de la Casa de Representantes de Estados Unidos
y vamos a querer predecir de qué partido es la persona, ¿no? Vamos a cargar los paquetes, siempre el tidyverse para manipulación de la data, eh, el paquete específicamente para usar de naive Bayes, Split Tools, que nos va a dar funciones para separar entre entrenamiento y test. Es otro tipo de separación. Si recuerdan, en los ejemplos previos hemos usado el sample. Ahora vamos a hacer una forma diferente que también puede ser usada para separar. Y ML Events son para problemas específicos de Machine Learning que nos puede servir un poquito en este caso, para cargar la data. ¿Ok? Vamos a cargar entonces nuestra data. Es una data que ya viene nativamente con este paquete, así que no tenemos que cargar ningún archivo CSV. Levantamos la data y la vamos a grabar en un objeto que vamos a llamar votes.df, el data frame de votos, y podemos ver un vistazo. Si se dan cuenta, es pura variable categórica, son 16 tipos de votos y a qué partido pertenece la persona. También podemos darle un vistazo simplemente haciendo clic, ¿no? Tenemos todos 16 tipos de votos, imagínense la comisión del Congreso, diferentes votos que han habido y a qué partido pertenece la persona. Y queremos predecir justamente cuál es el partido político o la afiliación política de una persona partiendo de los votos que históricamente han registrado. Y acá tenemos un caso particular de nulos. Tenemos estos NA, son datos en los que no hay valor. Algo muy importante en este método es que el nulo de por sí, si no tenemos cuidado con la limpieza, puede funcionar un poco raro el algoritmo porque lo contaría como una tercera categoría, yes, no, y una tercera categoría que de repente no es lo más adecuado. Habría que ver un tratamiento específico de nulos y eso va a depender del problema. Entonces vamos a hacer un primer análisis exploratorio. Vamos a ver cuántos nulos hay, a ver si es algo principalmente crítico o no. Normalmente, no vamos a entrar en mucho detalle en eso, pero normalmente eh, cuando el volumen de nulos suele ser muy alto, va a ser necesario en algunos casos imputar con la media, bueno, si es numérico, con la moda o con algún otro criterio, porque no es tan simple la decisión como eliminar la data, porque podemos estar perdiendo muchos casos ricos para estudiar. Es ya más específico de cada escenario, pero en este caso, por ejemplo, podemos contar cuántos nulos hay. Hay muchas formas de contar nulos. Una de las más usadas, por ejemplo, es con esta función de acá. ¿Qué nos permite esta función? Nos devuelve como resultado la cantidad de nulos por variables. ¿Ok? Tenemos 400 observaciones, 435 y tenemos esta cantidad de votaciones con los nulos. En este caso en particular, en la votación, si lo hacen en la analogía con el Congreso peruano, votar a favor o en contra, o abstenerse o no votar, también es una información que nos da qué tanta importancia le da la votación al congresista, por ejemplo, o por dónde va el tinte político. Así que de repente no nos conviene eliminar nulos, sino considerarlo un tercer tipo de escenario más. ¿Cómo funciona por dentro esta función mapDBL? Básicamente toma un objeto que es la base de datos de los votos y lo que va a hacer es una validación. Is.na es un validador que es verdadero o falso según hay nulos o no. O sea, es nulo, es verdadero, y no es nulo, es falso. Esto acá para el R o para cualquier software de computación, verdadero o falso son números, unos y ceros. Y lo que vamos a hacer es sumar. Sumar verdaderos, que es lo mismo que sumar unos, que es lo mismo que contar, ¿no? Vamos a contar cuántos nulos hay sobre esta base de acá. Y qué es lo que nos arroja esto acá. Podemos hacer también un gráfico de nuestra data. En este caso vamos a decirle que nos primero consolide toda la información y la grabe en este objeto. Perdón, acá me falta un signo. Acá. Si corremos esta función, lo que vamos a tener es despivoteo, si igual el término de nuestra tabla. Nuestra tabla original tiene esta forma, ¿no? Las votaciones y a qué partido pertenece. Pero este objeto que hemos creado tiene esta forma acá, como si hubieran tomado las columnas y lo hubieran transformado en una sola columna que estamos llamando variable, que tiene todas las votaciones para todos los, en este caso, representantes, hasta 6000 y pico filas más, y luego la votación sí o no. Simplemente le estamos dando otra forma. ¿Ok? La corremos y se la asignamos a este objeto.
¿no? Que tiene esta forma acá. Es lo mismo, solamente que he puesto distinto. Digamos que si le aplicásemos una tabla dinámica a esta tabla, tendríamos la tabla original. Le damos esta forma en particular porque es muy útil muchas veces graficar esta data y poder tener, por ejemplo, esto acá. Acá lo que tenemos, hemos usado la función gplot para hacer un gráfico donde le decimos que eh, es los ejes que se van a considerar es en X la clase, demócrata o republicano. Vamos a llenar o pintar las barras de acuerdo al campo value de este objeto, que es esta columna, que es el sí o no. Y vamos a este facet wrap es para tener filas y columnas, como para ordenarlo, ¿no? En este caso por la variable que es la votación, y es un gráfico tipo barras. Entonces lo que tenemos es esto acá. En color rojo son los que votaron por no, en verde los que votaron por sí, y gris los que no tienen votación. Y el partido si es demócrata o republicano. Y podemos ver, por ejemplo, en caso de la votación 1, que puede ser sobre una comisión X, una ley X, hay una diferencia marcada entre los demócratas y republicanos. Claramente los republicanos en su mayoría marcaron no y los demócratas al revés. Lo opuesto ocurre, por ejemplo, para la votación número 12, para la 15, para la 14, para la 6. Entonces podríamos sospechar que analizando las votaciones de alguna forma podemos decir de qué partido puede ser la persona, ¿no? De repente analicemos qué votaron en la 1, qué votaron en la 14, en la 4, en la 5, en la 12 y en la 8 y en la 9 y ya nos puede dar una idea de qué partido es la persona. Justamente ese es el modelo que vamos a armar. Ahora sí, comenzamos al modelo propiamente dicho. Vamos a particionar los datos dividiéndolo entre train y test. Como les decía, a la vez anterior hemos usado la función sample. Acá no, acá vamos a usar directamente el paquete split tools, que justamente es para dividir data. Y vamos a decir que vamos a usar una partición, una división. Vamos a tomar, la división va a ser en base a la columna class de la tabla de votos, o sea, en base a esta columna de acá, que es en qué partido pertenece. Y la proporción va a ser el entrenamiento 75% de los casos y el testeo 25% de los casos. Y con eso vamos a crear un vector de índices, que son los números de filas que vamos a tomar para entrenamiento y el número de filas que vamos a tomar para testeo. O sea, el entrenamiento va a ser la fila 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, etcétera, y el testeo va a ser la 2, la 8, la 10, la 15, 23, etcétera, etcétera. Entonces hacemos esto acá que ustedes ya conocen. Toma el objeto volts y filtrale lo que diga este campo de mi lista de índices y también el caso de testeo. Corremos y ya tenemos nuestros elementos. Los datos de entrenamiento que son 326 y los datos de testeo que son 109. Ahora sí podemos entrenar nuestro modelo. Para entrenar el modelo basta con colocar la expresión naive Bayes porque es el modelo y la fórmula. La fórmula siempre es básicamente qué queremos modelar y dependiendo de que, como si fuera una ecuación. En este caso decimos queremos modelar de la data entrenamiento, queremos modelar la clase dado este símbolo virgulilla, el símbolo de la ñ, es dado el resto de variables. Si colocamos punto, como se les explicó hace una clase, un par de clases, es básicamente todo el resto de variables. Y acá le decimos usa la data bootstrain para predecir la clase según el resto de variables. Le ponemos useKernelTrue para darle libertad a que escoja cuál es la mejor distribución que va a usar para estas variables categóricas. Podemos ponerle false también y evaluar qué ocurre con eso. Grabamos el resultado en el objeto model y podemos ver los resultados propios del modelo. ¿Qué información vamos a obtener? Primero la fórmula que estamos usando. El ajuste de Laplace, si recuerdan, yo les dije que era un ajuste que se usa cuando no hay combinaciones, cuando a veces ocurren que hay cero casos. Acá no, acá tenemos de todo un poco, aunque sea un caso en algunas variables lo tenemos, así que no es necesario. Cuántas clases tenemos, cuántas muestras, cuántas variables o features. En este caso, el R ha dicho que esta es o la variable está asumiendo un comportamiento tipo Bernoulli, eso es lo que ha detectado, y las probabilidades a priori. 61% de personas son demócratas y 38% son republicanas. Esas son las a priori de mi data. Podemos crear las probabilidades condicionales, que vendrían a ser likelihood, verosimilitud, en este caso de la variable votación 1, dependiendo si votaste sí o no y si eres demócrata o republicano. Como vimos en el ejemplo que hicimos en clase, la suma suma 100% y básicamente es una
proporción de la gente demócrata según si votó sí o no en este variable en particular, lo mismo para republicanos. Podemos observar, por ejemplo, que dado que eres republicano, en el 80% de las veces votas no en la votación número 1, que es este rojito de acá. Podemos correr lo mismo para la votación 2 y nos sale un resultado más parejo, casi mitad-mitad. Y en la 16 podemos darnos cuenta de que si eres demócrata, casi todos van a votar sí en la 16, que podemos ubicar en nuestro gráfico acá, que es mucho verde, ¿no? Estos resúmenes no consideran nulos, ¿no? Entonces solamente centran en lo verde. Y podemos empezar a hacer predicciones. Por ejemplo, podemos decirle, hazme una predicción usando el modelo que acabas de crear y la nueva data va a ser todo lo que haya en la data de testeo a excepción de la columna clase. Si yo corro solamente esto, lo que voy a obtener es justamente todas las variables de testeo, pero la columna clase no, porque justamente eso es lo que quiero predecir. Y lo que yo quiero que me arroje es una probabilidad. Yo corro esto acá y puedo darle una revisión a este resultado. Y lo que voy a tener es para todas mis datas de testeo dos columnas. Una primera columna que me dice qué tan probable es que sea demócrata y una segunda columna que me dice qué tan probable es que sea republicano. Obviamente todas las filas suman 100%. Y acá ocurre algo que yo les decía en clase. Este clasificador tiene probabilidades bien extremas, ¿no? O sea, casi 0 y 99%. 100% y 0 prácticamente. 99% y casi 0. Se va bien al extremo en darte la posibilidad. Probablemente haga bien la clasificación, pero las probabilidades son bien extremistas. Podemos observar los primeros 6 resultados, la etiqueta predicha, perdón, las probabilidades predichas y la etiqueta original si queremos hacer la comparación. Y podemos hacer una evaluación clásica, ¿no? Vamos a, nuevamente, predecir, que es lo mismo que tenemos arriba, ya lo habíamos hecho. Vamos a grabar las predicciones, vamos a predecir, vamos a grabar las predicciones. Y vean, en el caso de arriba, lo que yo generé eran probabilidades, que era esto. En este caso de abajo, yo ya no coloco tipo prof, no lo coloco. Entonces lo que va a hacer el R de frente es darme la etiqueta. Obviamente me va a dar la etiqueta mayor, ¿no? En este caso, en esta fila de acá, me va a dar la etiqueta que corresponde a este valor de acá, que es demócrata. En esta fila de acá me va a dar la etiqueta que corresponde a este de acá, que es republicano, y así sucesivamente, y lo vemos acá. El resultado son las etiquetas finales. Entonces, si yo coloco tipo prof, me da probabilidades. Si no coloco nada, de frente me da el que tenga mayor. Acuérdense que también es la regla de decisión de este clasificador. Lo grabo en el objeto predict classes, grabo los datos observados, que es el dato real, la columna class del testeo, y puedo hacer una matriz de doble entrada. Ustedes ya saben, con el comando table yo digo qué contra qué quiero comparar y qué nombre van a tener. Valores observados contra predichos. En este caso vemos, hay 59 demócratas que fueron predichos como demócratas, 8 demócratas que fueron predichos como republicanos, 5 republicanos que fueron predichos como demócratas y 37 republicanos que fueron identificados como republicanos. Podemos calcular también la tasa de precisión, el accuracy, básicamente sumando las coincidencias y dividiendo entre el total, o este artificio que es igualar, ver si es verdadero o falso, 1 o 0 y sacar el promedio de los unos. Matemáticamente es lo mismo que sacar porcentaje de unos. Y tenemos un accuracy de 88%. Quiere decir que nuestro modelo acierta en el 88% de los casos. Es un modelo simple y es un nivel de acierto decente. También podemos predecir un caso específico, por ejemplo, imagínense que tenemos un político que ha tenido estas votaciones. ¿Okay? Creamos un objeto con todas las votaciones y vamos a predecir a este político. Grabamos este político, que es un político con estos registros, y ahora le decimos a nuestro modelo que haga la predicción. Que haga la predicción usando el modelo NB y que utilice la data que acabamos de crear. ¿Y qué tenemos? Nos dice que los niveles obviamente corridos son estos dos y la respuesta es demócrata. O sea, R dice que esta persona es demócrata. Y ese es el resultado del modelo. Si quieren, ustedes pueden hacer una comprobación matemática ya con más paciencia. Sabiendo que matemáticamente la distribución a posteriori que queremos hacer es cuál es la probabilidad de que esta persona sea demócrata, dado que la votación 1 es no, la votación 2 es no, la 3 es sí y todo este vector de acá. Básicamente, acuérdense que en este caso es probabilidad de C1 dado X.
¿no? La clase 1 igual a demócrata, que es un número, que es el likelihood por la a priori entre una constante, que es la probabilidad total de la evidencia, ¿no? Que la probabilidad de que una persona cualquiera tenga estas características, esta personalidad, como en el ejemplo de clase. Podemos calcular el valor de A, que es el likelihood por la a priori, o sea, la probabilidad de que hayas votado o no, dado que eres demócrata. La probabilidad de que hayas votado 3 en la votación 3, dado que eres demócrata, y así para cada una de las 16 votaciones, todas multiplicadas por la probabilidad a priori de que seas demócrata, que la sacamos al inicio. Esto lo podemos calcular de esta forma. Si ustedes observan, podemos decirle, voy a correr solamente esta primera parte, en que me haga una tabla de la variable 1, donde teníamos esto acá, ¿recuerdan? El likelihood. Bueno, acá le vamos a decir con qué fila y con qué columna nos quedamos. En este caso queremos la probabilidad de que hayas dicho que no, dado que eres demócrata. O sea, nos queremos quedar con esto de acá. ¿Y cómo le decimos eso? Quédate con la fila 1, columna 1. Para este caso queremos quedarnos con la probabilidad que votó sí, dado que es demócrata en la variable 15. Entonces en la variable 15 nos quedamos con la fila 2, que son los sís, y la columna 1. Multiplicamos todo eso en cadena por la probabilidad de que seas demócrata. Y todo lo grabamos en A. Para B es el complemento, que es lo mismo, pero dado que eres republicano. Y la misma idea, solamente que ahora miramos la segunda columna y lo grabamos en B. Y podemos calcular la probabilidad, que es simplemente A entre A más B. Corremos esto acá y nos sale 0.99% de que seas demócrata. ¿Okay? Por eso justamente el R le dio etiqueta demócrata. Se dan cuenta, la corrida del modelo es bien simple y el cálculo incluso puede ser validado hasta a mano. Con esto terminamos nuestro primer ejemplo en que hicimos la separación de 75-25 entre testeo y entrenamiento. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo en el que vamos a usar el paquete MLR para hacer un trabajo muy similar.